La mayoría de los trabajos estadísticos indican que esta es la primera preocupación de los argentinos. O porque no tienen un trabajo de calidad, o porque tienen miedo de perderlo, o porque no consiguen empleo. El no llegar a fin de mes preocupa a 6 de cada 10 argentinos, 57%. Es el número que dio justamente un trabajo de la consultora Proyectar. Y claro, incluso supera, Guille, a la preocupación por el incremento de sueldos, no, ojalá, de precios, es decir, por la inflación. Eso no preocuparía. Eso sería genial, pero lamentablemente no suben en forma empatada, con lo cual, evidentemente, el no poder llegar a fin de mes, como bien decís, y la posibilidad de perder el trabajo es justamente uno de los principales, el principal, como bien señalabas, problema de los argentinos. Y por eso salimos a la calle con Gonzalo Sorbo a preguntar, porque durante la semana hubo una feria vinculada con la cuestión laboral. ¿Qué es lo que te gustaría ganar? ¿Cuánto necesitarías ganar para poder llegar bien a fin de mes? ¿Y qué estás pensando respecto de los futuros trabajos? Se llevó a cabo en La Rural la Expo Empleo y miles de personas vinieron a buscar trabajo. Les preguntamos de qué quieren trabajar y cuánto pretenden ganar. 800, 1.000.000, 1.200.000. Ese es más o menos lo que te están ofreciendo. De lo que estudié yo sería un golazo, pero ¿Qué estudiaste? yo soy técnico electromecánico. Supongo que lo mínimo sería de arriba de 750. Yo estoy buscando en administración o tesorería. ¿Cuánto pretendés ganar? Y 1.200.000. Yo soy asistente y analista de control interno y Customer Experience. Es mi currículum. De lo que venga, la verdad, administración, logística, todo, cualquier cosa, la verdad. Y yo estaba buscando un palito y medio, más o menos. Por mi experiencia y mi profesión, bruto, 2.100.000. Bien. Para que te quede en la mano. 1.800.000, Más o 900.000, menos. más o menos. Y si es menos, te dicen... Che, Si es menos, me adapto. También. Sí. ¿De qué viniste a buscar trabajo hoy? De cualquier cosa. De cualquier cosa. Sí. ¿Algún puesto en especial? Atención al cliente más que nada. ¿Cuánto pretendés ganar? La realidad es que de 900 para 900.000, ponele. Un piso de 900 lucas. ¿Cuánto pretendo para subsistir y llegar a fin de mes con todos los gastos? Y 1.300.000, 1.500.000. ¿Lo ves viable? La verdad que no, pero cualquier cosa me viene bien. ¿Por qué? ¿Cuánto decís que te pueden llegar a ofrecer? Y entre 900, 800... O sea, te quedaste con 300, 400 lucas menos de lo que pretendés. Sí, es la realidad, es lo que vivimos todos hoy en día. Mucha atención al cliente, turismo, banco, en una financiera. El comercio está más o menos 1.100.000, ponele, lo que es cajera, todo eso. Y estamos hablando casi de 2 millones por arriba. 10 millones de pesos, Sí, yo también. Ahora bajamos a tierra. bueno, 1 millón. Hoy se agregaba un dato Sí. que resultaba interesante también, que es lo que le cuesta conseguir trabajo a las personas de 55 años. Algo que había cambiado en los últimos tiempos porque las empresas estaban valorando la experiencia, pero no en todos los puestos. Claro, la experiencia por un lado de la llamada generación silver, ¿no? Por las canas, por lo plateado. Me tienen hartos ya con las definiciones. Bueno, los ¿viste? millennials, los centennials. Bueno, los ¿viste cómo es esto? ¿Viste? Porque hay que encajonar a la gente, marketinero, encasillar a la gente. Es marketinero. Bueno, lo ¿Qué cierto edades es que... tienen los principales empresarios de la Argentina? Bueno, claro. Tienen más no sí. son que silver, No, son recontra silver. Recontra, pero ¿eh? sí, pero Sí. a ver, de todas maneras, no es peyorativo pensarlo en esos términos, ¿no? Generación plateada, obviamente. No, yo lo digo en chiste, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay una tendencia ahora de clasificar todo. Bueno, es que sí. Rotularlo. Ponerle nombre. Un sticker. Exacto, Sí, exacto. para escanear. Bueno, Ahora- para escanear, para que sea más fácil de entender en un Ahora, punto. fíjate, Pero sí. no, te decía con esto que del trabajo y del problema de conseguir trabajo, hay mucha gente que se fue volcando, por lo menos en part-time, a las aplicaciones. Por y hoy está supuesto. habiendo un problema. Es que La hay economía tanta gente, de plataforma tiene muchos bemoles, uno de ellos... claro, hay tanta gente es que la cantidad. está ofreciéndose para hacer este tipo de trabajo que lo que ganan en cada viaje ya no es lo mismo. Entonces vos tenés a un montón de personas que están tratando o de sumar un segundo ingreso o directamente que ese sea su primer ingreso, que ya no están en la misma situación que hace 3 o 4 meses. No, por supuesto, y además tenés que sumarle a esto, en el caso digamos, de lo que es la economía de plataformas puntualmente para los traslados, para el transporte privado, que obviamente no es solamente poner el tiempo, sino también que
el auto que vos vas poniendo los se gastos te va del auto. deteriorando, Claro. ¿no? Entonces, al principio por ahí parece que es todo ganancia, pero después, cuando empezás a sopesar, no es fácil. Pero Y bueno, hay una es manera de- colisión. Sí. Hay una colisión además de la cantidad de gente que no trabaja porque ya no tiene edad de trabajar, es decir, está jubilada. La sobrevida hoy, afortunadamente para la humanidad, es muy amplia. Vivimos mucho más que antes. Esto ha generado claramente un desbalance y además el proyecto de vida de los más jóvenes también ha cambiado y mucho. Los más jóvenes no piensan como pensaban nuestros abuelos, como pensaban nuestros padres o como pensábamos nosotros, los que tenemos más de 50 años, que fuimos educados en esa estructura. Incluso nosotros fuimos más modernos a la hora de cambiar de trabajo, de saltar más de trabajo, no tanto nuestros antepasados. Entonces, ya el proyecto de vida de alguien que tiene 20 años no es el proyecto de vida que teníamos nosotros Para cuando teníamos nada, 20 años, para nada. ni lo que pretende de su trabajo, ni lo que le pide a su empleador, ni lo que pretende ganar a cambio de su tiempo. Absolutamente. Eso ha cambiado y mucho también. Sí, las generaciones cambiaron la idiosincrasia absolutamente respecto del trabajo, esto que vos bien decías, ¿no? Décadas atrás el objetivo era ingresar a los 20 cortos y terminar tu carrera en una misma empresa, en una misma compañía. Hoy en día es justamente poder modificar incluso hasta el trabajo remoto, ¿no? Que es algo muy buscado por las nuevas generaciones. ¿Sí? Si Esto vos sin le duda. decís hoy a alguien de 25 años que tome este trabajo porque va a tener una buena jubilación, se te ríe en la cara. Sin embargo, hace muchos años, no tantos, hace 30 años en Argentina había alguien que podía optar por un trabajo, eventualmente porque después iba a tener una buena jubilación. Hoy es más día a día. Pero no porque lo proponga el país, porque el mundo ha cambiado. Cambió por completo. Y la expectativa es diferente. Y tiene que ver también con lo que vos decías al principio, Guille, que es el cambio de la pirámide generacional, digamos. Antes había muchísimos más nacimientos y hoy, como se extendió la vida de las personas, también se restringe la cuestión vinculada con las jubilaciones. Eso es Sí, en todo el mundo, y también este cambio demográfico. Tenés además en Argentina un 50% por lo menos de trabajo informal y a la vez tenés que ya hombre y mujer hoy tienen que tener por lo menos cada uno 2 trabajos para llegar y ahí tenés otro problema que es el familiar. ¿Qué pasa con los chicos? Nadie se puede ocupar Claro, de los la chicos. porque economía está del yendo y cuidado, viniendo. ¿no? Pues- Hay un montón de consecuencias alrededor que me parece que todavía no estamos viendo. Empezamos a tener algunos detalles, pero que vamos a ir viendo en un futuro no Una pata demasiado lejano. reproductiva de la economía. Exactamente. Esa es una forma de pensarlo. ¿sí? Esto cambió radicalmente con la pandemia. La forma de ver la vida cambió en la pandemia, le produjo una herida sangrante al sistema, por un lado. Y ahora la aparición de la inteligencia artificial, que bueno, algunos se están minimizando, otros no llegan a entender su verdadero impacto, pero que claramente en un cortísimo plazo vamos a estar viendo las consecuencias. Empezamos hablando de la preocupación de la gente y es lógica esa preocupación por la realidad de hoy, pero tampoco podemos sacarle la vista al futuro inmediato. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas Hola. tardes. Buenas. El trabajo como problema. Bueno, lo veíamos esta semana, esa cola de chicos fundamentalmente buscando una oportunidad laboral, algunos por primera vez y otros quizás dentro de la lógica de rotación del propio mercado laboral de los jóvenes. Hay una situación complicada en la Argentina, la coyuntura no ayuda, es decir, el actual contexto económico hace que se hayan perdido ofertas de trabajo, empresas, fuentes de trabajo. Digo, la estructura productiva está atravesando un momento complicado a partir de la volatilidad del tipo de cambio, volatilidad del dólar, la estructura que propone este sistema actual y obviamente la contención de los trabajadores dentro de ese sistema cada vez es menor. Hay mayor crecimiento paulatino del desempleo. El desempleo juvenil es uno de los más afectados. Y la verdad es que las nuevas tecnologías, los escuchaba hace un momento, las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades de empleo, obviamente están transformando la realidad también. Hay mucha gente que nos mira y también se pone del otro lado del mostrador. Es muy interesante el debate pleno, ¿eh? No solamente la cuestión de si hay o no trabajo, la calidad del mismo, que evidentemente es un problema, sino también lo que pasa después cuando vos empleás a alguien joven y sos de otra generación. Lo que vos pretendés que dé el empleado y lo que el empleado está dispuesto a dar. Por eso la rotación es muy grande hoy también.
La rotación es grande. O porque lo decide el empleado o porque lo decide el empleador. Pero la rotación es muy grande. Los chicos, yo los escuchaba atentamente hace un momento, los chicos definen, o los jóvenes, definen su primer empleo, sus primeros empleos con una expectativa de estadía menor que lo hacíamos quizás nosotros hace un tiempo, hace unas décadas. Es decir, la expectativa de permanencia en el trabajo del propio trabajador está claro que es menor. Pero también es cierto que la Argentina tiene particularidades. La dinámica económica argentina hizo que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, si lo querés, esto no es tampoco atribuible a ningún gobierno en particular, tengamos un nivel de rotación dentro del empleo formal, muchos ya volcados al empleo informal, pero tengas dentro de la formalidad un nivel de rotación importante, empresas que se crean y muchas más que se destruyen en la Argentina, tipo de dólar, tipo de cambio, abren las importaciones, cierran las importaciones, es decir, los vaivenes económicos de la Argentina hicieron en las últimas décadas que la estructura laboral haya tenido una dinámica quizás distinta que en otros países cercanos. El caso de Brasil, el caso de Chile, mucho más dinámica. La estructura formal de trabajo en la Argentina, lamentablemente. La economía en negro todavía es muy poderosa. De hecho, fue un reclamo el otro día, en el coloquio de ideas de los empresarios. Más del 40%. ¿Sí? Fue un reclamo de los empresarios. También es cierto que la situación hoy impide proyectar mucho más allá y que se está presentando ya de cara a la sociedad un debate que está planteando el propio presidente, el gobierno, que dice, bueno, después de las elecciones se viene el debate de la reforma laboral postergado en Argentina. No es que nadie sepa que haya que discutirlo. El tema es cuáles van a ser los puntos de ese debate. De hecho, se viene postergando ya desde hace más de 2 décadas ese debate. Sí, yo ahí tengo una posición tomada respecto a todo lo que tiene que ver con estos proyectos, que no es el primero, por lo menos anunciados. No. Esto ya se quiso hacer desde el año 2001 para acá. De reforma laboral. A ver, si lo querés en términos comparativos, en términos históricos, el último periodo histórico que tuvo cierta reforma laboral, flexibilización laboral... Esa fue la palabra que se utilizó en su momento, sí. Los 90, que fue con la aparición del monotributo. El monotributo, el contrato a prueba. Recordá que el contrato a prueba fue una modalidad muy... La tercerización del trabajo. La terciarización. Las pasantías para los jóvenes. Las pasantías, todo lo que tenía que ver con una flexibilización llana de la actividad laboral se dio, y la verdad es con mucha intensidad, en la década de los 90. Sin embargo, esa década termina con un desempleo explosivo. Es decir, que no es sinónimo. Al 25%. Es decir, exactamente, voy a eso. Voy a que en realidad la productividad laboral no tiene nada que ver con la flexibilización laboral. La mejora en la capacidad del trabajo asociada con la tecnología. Hoy no podés escindir el trabajo, la capacidad laboral con la aplicación de tecnología, y cada vez más eso tiene poco que ver en realidad con la flexibilización de las condiciones laborales. Yo creo, y de vuelta, no tenemos que remontarnos a tanto tiempo atrás, los 90, en donde hubo un boom de inversiones tecnológicas, es decir, muchas empresas se reconvirtieron e incorporaron a partir de un abaratamiento del dólar, a partir de un retraso del tipo de cambio. La convertibilidad permitió que muchas empresas incorporaran tecnología, se ganó productividad, pero al mismo tiempo explotó el desempleo y termina los 90 con un 25% de desempleo. Al ser al mismo tiempo una ciencia social, 2 más 2 no es 4. Es lo que hablabas un poco al principio, porque son muchos los componentes que hay que poner en la ecuación. No es solamente lo que pasa en la economía en ese tiempo, sino un contexto. Y el contexto hoy es muy complejo para intentar ese debate en este marco. No quiere decir que no haya que darlo. Además, después se verá cuáles son las condiciones, digamos, pero el contexto es difícil para plantear. Hoy. La pregunta es, tan lesionado el mundo del empleo, ¿de qué manera se va a plasmar una ley? Digo, en la desesperación pueden llegar a poner cualquier cosa. Y segunda pregunta. Digo, pueden poner cualquier cosa en ese acuerdo, nueva ley laboral que quieren. Digo, ¿qué pasa con ¿Qué es poner cualquier cosa? No sé. ¿Cómo lo definís? No, cualquier cosa es sacarle derechos a los trabajadores. Y segundo, hoy, ¿cómo pesa también el freno a la economía en el desempleo? Porque acá es algo provocado por la cuestión de evitar la inflación. ¿Por dónde? No hay otro camino que ese. Es imposible que en una reforma salga ganando el que menos posibilidades tiene de defenderse. Pero lo que pasa es que el que menos eso es muy lógico. Lamentablemente ya viene perdiendo mucho. Entonces es como que
perdón. Sí, te entiendo. Viene perdiendo mucho el trabajador en cuanto a en materia de salario efectivamente hablando, aunque digan que no, ¿no? Porque... Voy sobre ese punto, Pablo. El principal factor que condiciona la estabilidad laboral, las condiciones propias dentro de los convenios colectivos, dentro del trabajo mismo en términos formales, es la desocupación. Lo que menciona Pablo. La desocupación es la principal amenaza del trabajo formal y de las condiciones tal y cual las conocemos del trabajo formal. Entonces, cuando vos tenés una desocupación creciente, quizás en los 90, es decir, para ponerlo como un 18%, un punto 20%. extremo, cuando tenés una desocupación creciente, la verdad es que hablar de condiciones laborales es cada vez más difícil. Digo, obviamente no llegamos a esos niveles de desocupación, pero un poco estamos hablando de esto. Es decir, la amenaza de la desocupación condiciona cualquier negociación o paritaria o de mejora en las Siempre condiciones. te va a tirar a la baja cualquier, por supuesto. Claro. No, tenés más ejército de reserva. Tenés tenés el más famoso gente, ejército de reserva tenés de la cada teoría vez- económica. Exacto. Claro. Pero por otra parte, digamos, paralelo a esto está la cuestión de la educación, ¿no? Porque La educación es por fundamental. otro lado hablamos de la tecnología, hablamos de los recursos humanos o el capital humano, como nos guste decirlo, y la necesidad muchas veces de los empleadores de poder emplear gente con capacidades, porque escuchamos mucho esto, Eduardo, Sí, falta... que sí, no es hay verdad. gente con quizás la capacitación necesaria como por ejemplo para trabajos técnicos y demás. Sí, falta capacidad en algunos rubros, fundamentalmente los industriales. El caso muy concreto y recordado de la fábrica en Zárate de Toyota. Vamos a ponerle nombre y Vaca apellido. Muerta. En algún momento salió algún CEO a plantear, estoy necesitando tanta cantidad de técnicos, de ingenieros y me cuesta encontrarlos. Esto es así, es objetivo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con inversión técnica, secundaria y técnica, no solo la universitaria, que es muy buena, pero deberíamos hacer un punto sobre la educación intermedia, secundaria y técnica en las provincias. Deberíamos hacer un punto ahí a nivel nacional, además de la universitaria. Es fundamental. Rever la cuestión de la capacitación y la formación para los nuevos trabajos es fundamental en la Argentina. Digo, estamos perdiendo un tren, una oportunidad importante en términos de capacidad técnica, la inteligencia artificial, las mejoras en productividad a partir de eso son importantes. Te cierro y me parece ahí un punto que en la Argentina, el debate público debería tenerlo muy sobre la mesa. Quédate un rato más. Dale. Tenemos